para regenerar a cualquier persona. El día de hoy vamos a tocar ese tema, vamos a hablar del poder de la sangre de Cristo Jesús y el poder de la redención para cada uno de nosotros que decidimos tomar esto voluntariamente y aceptarlo como un hecho tal cual. Soy Eduardo Mesa, pastor de esta congregación, y el día de hoy es un privilegio poder predicar acerca del mensaje más hermoso de todos, las más grandes de todas las historias, la historia de la crucifixión de Jesús en preparación también para la resurrección de Jesucristo. Así que acompáñenme al texto bíblico de esta tarde en Lucas capítulo 23. Es un capítulo largo, por lo tanto, les voy a pedir que en esta ocasión no tiene por qué ponerse de pie, son 56 versos y vamos a leerlos todos y entrar en alguna plática acerca de lo que estamos leyendo. Amén. Lucas capítulo 23. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle a hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de lo que lo acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí,
sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto en su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta noche a su iglesia. Señor, es tan grande, es tan profunda la palabra que hemos leído esta noche. Está tan llena de drama y de pasión. Es un hecho que lo menos que puede hacer en nosotros es sacudirnos y sentir algo que perturba nuestros corazones. Y lo perturba por la razón de que tanto sufrimiento infligido a un hombre santo, un hombre que no tenía pecado, nos duele. Nos duele y lo vemos de lejos, como esas mujeres que estaban ahí a lo lejos, como los conocidos de Jesús a lo lejos, distantes en el tiempo y distantes en el espacio. Hoy
a casi 2000 años de que este acontecimiento ocurriera, podríamos ver estos hechos como algo mítico, como algo que simplemente se lee porque es lo que sigue en el calendario, simplemente como un acto religioso y no como un hecho histórico que cambió la historia de la humanidad y de los corazones de todos aquellos que creen en esto. Háblanos, Espíritu Santo, de manera que podamos encontrar sentido en las palabras que el día de hoy hemos leído. Y mueve nuestros corazones a algo diferente, no al morbo de ver a un hombre crucificado, derramando su sangre desnudo sobre una cruz, sino mueve nuestros sentimientos más profundos y nuestra conciencia para que sintamos convicción de pecado en esta noche y arrepentidos podamos voltear a la cruz y aferrarnos a los pies de ella, pidiendo clemencia, misericordia. Te damos gracias por lo que nos quieres enseñar, Señor. Te damos gracias porque tú eres Dios Todopoderoso y en tu soberanía, en tu amor infinito, te has acordado de cada uno de nosotros y has pagado el precio al enviar a tu Hijo amado Jesucristo a morir en nuestro lugar. Que podamos apreciar el significado de esto, Señor, en esta noche. Y recordemos con solemnidad y agradecimiento lo que tú has hecho por nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Palabras que hemos estudiado, que hemos leído el día de hoy, todo lo que es el Vía Crucis, el juicio, la crucifixión, la muerte agonizante de Jesús en esas 6 horas en que estuvo en esa cruz, desde la hora tercera hasta la hora novena de ese día. Y la gente no lo entiende todavía. Todavía escapa de nuestro entendimiento muchas de las cosas que deberíamos comprender de corazón y a conciencia, porque tienen mucho que ver con quiénes somos nosotros y lo que esperamos de la vida, y lo que esperamos que ocurra con nosotros. La palabra de Dios nos revela que esto que ocurrió fue un hecho histórico. Hay personajes históricos involucrados en el mensaje, desde Pilato hasta Herodes, personajes que existieron. Y la manera en que fue crucificado Jesús, un hecho histórico también, que mucha gente niega al día de hoy. Y negando la cruz de Cristo, pretenden ellos tener sabiduría, pero simplemente están comprobando la necedad del corazón humano de no querer enfrentarse a la verdad, de la necesidad de ser salvados de sus pecados, de las consecuencias de los pecados de cada uno. Porque todavía en el fondo hay un engaño en nosotros. Todavía en el fondo de nosotros, en nuestra mente nos juega el juego y el corazón nos quiere hacer ver que somos buenos. Que somos buenos. Y la humanidad hoy en día nos sigue hablando de esta manera y las corrientes filosóficas del día de hoy, como los de todos los tiempos, nos siguen diciendo, es que el humano es bueno y busca hacer el bien. Y creemos que somos buenos. Y creemos que no merecemos ir al infierno. De hecho, inclusive la palabra infierno es algo que no nos queremos acordar. Es algo que no mencionamos continuamente. No está en nuestro léxico recordar que existe un lugar que se conoce con el nombre de el infierno, el lago de fuego eterno, donde toda la gente que no recibe a Jesucristo como Señor y Salvador van a pasar la eternidad. Y habiendo creído nosotros, lo dejamos tan en el olvido que no hablamos con aquellas personas que amamos o decimos amar acerca de esta realidad. Que si ellos no reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, si no se arrepienten de sus pecados, ellos irán al infierno y estaremos separados de ellos por toda la eternidad. Y ellos estarán separados de la presencia de Dios. Esa es la realidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el conocimiento mismo de lo que significa el hecho de que Jesús haya venido a hacer esto que acabamos de leer. Y hay gran significado en lo que acabamos de leer, inclusive, y no lo comprendemos hoy en día porque no hemos vivido en ese tiempo. Y nadie nos ha enseñado lo que significa realmente las cosas que ocurrieron en esa tarde.
esa mañana y tarde, perdón. El hecho de que haya sido enjuiciado de manera injusta, en un juicio que era completamente ilegal, y de que haya sido sentenciado por los romanos y no por los judíos a una muerte que los propios judíos no podían ejecutar. ¿Por qué habría de ser crucificado Cristo? Voy a leerles un simple verso en Deuteronomio capítulo 21, que nos dice de esta manera, verso 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La clave en este versículo está en esto: maldito por Dios es el colgado en un madero, en un árbol. La gente ha romantizado el mensaje de la cruz por siglos y hasta nuestros días ha llegado de una manera tan suavizada que cuando vemos la cruz de Cristo o cuando nos hablan de la crucifixión, inclusive aunque veamos películas tan fuertes, hablando en lo que es histriónico, en lo que es la película misma, como la pasión de Cristo, todavía no comprendemos la crueldad del acto y lo que significa. ¿Has comprendido que Cristo se hizo maldición? Que fue maldecido por Dios mismo. ¿Lo has comprendido? ¿Te habló alguien de esto? ¿Te dijo que Cristo fue maldecido, maldito de Dios por ti y por mí? Así como te suena de duro que te esté diciendo estas palabras, eso es lo que dice la palabra de Dios. Cristo, Jesús, por 3 horas estuvo maldecido por nosotros. Fue maldito, cargó con nuestros pecados, se hizo pecado, se hizo abominación delante de Dios. Su cuerpo desnudo completamente, no estaba con un velo como lo pintan, desnudo en una afrenta, en una aberración, en algo repugnante, despreciable. Y tuvo que hacerlo por obediencia para poder pagar lo que tú y yo debemos. Si hubiéramos estado ahí hace 2000 años, ninguno de nosotros hubiéramos atrevido a voltear a ver al hombre crucificado, desangrado, destruido en su cuerpo, en esa manera tan obscena y terrible. Pero la palabra de Dios es clara. Fue de esa manera necesario, porque la vergüenza tuya y la mía es más grande que eso. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos hemos pecado. Si todavía te queda esta noche algo en tu mente, en tu corazón que te dice que eres bueno, esta es la noche que lo voltees y lo entregues a Dios y le digas: no soy bueno, soy malo, soy terrible, soy abominable, porque Dios es santo, 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 y nosotros somos pecadores. Si no lo hemos comprendido todavía, estamos en el peor de los pecados, el pecado de orgullo, que es el principio de todos los pecados. Cada vez que decimos soy bueno, ofendemos a aquel que murió por nosotros en la cruz. Despreciamos el valor de su sangre y decimos y hacemos creer en nuestra mente que somos buenos, haciéndolo a él mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso. Primera carta de Juan, capítulo 1. ¿Lo recuerda? Esto es el sentido de la palabra de Dios. Él fue hecho maldición por nosotros. Y podemos leer en Gálatas capítulo número 3 la explicación que Pablo nos da de esto que acabo de leer, es en Deuteronomio capítulo 21, verso 10. Y dice así en Gálatas capítulo 3, verso 6 en adelante, hablando de Abraham, que estamos estudiando el miércoles. Por eso estudiamos 2 capítulos, el 16 y el 17.
porque tenemos que entender algo acerca de esto que es la circuncisión y tiene que ver con lo que Cristo hizo por nosotros. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Esta es una promesa dada a este hombre, a Abraham, que hemos venido estudiando. ¿De qué manera habría de ser benditas todas las naciones si la gente es maldita por sus actos? ¿En qué manera habría Dios de decirle a la gente: eres bendito, si la justicia de Dios no se ha cumplido, no ha sido satisfecha? De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que dice ahí? Tú y yo, humanos que somos, fallamos todos los días y cometemos todo tipo de pecados. Y la palabra es clara: tú y yo somos malditos. Pero la promesa para Abraham es que todos seríamos benditos. Si la palabra nos está culpando, si la ley nos está diciendo que somos malditos, ¿cómo podemos llegar a ser benditos? Y porque por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Lo que nos está diciendo esta parte, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es simplemente esto: Él se hizo maldición en lugar nuestro. Pero Él tenía que haber sido justo, sin pecado, para que hiciera un cambio, una transacción que se llama imputación, para que su justicia, su santidad fuera impuesta en ti y en mí, y mi culpa, mi maldición fuera puesta a Él. Eso es el mensaje de la cruz. Es ofensa para mucha gente. ¿Qué no sabes que yo nací así? Está en mis genes hacer el mal. O no es malo porque todo el mundo lo hacemos. Y ahora todo el mundo estamos del mismo lado. Lo que la Biblia dice que está mal, ya no está mal. Ya es bueno. Acéptalo. Así eres. Tienes una adicción. Tienes una predisposición. Tienes un pecado. Y piensas que está bien porque todos lo hacen. Mi pecado no es como el de los demás. Sí, yo digo mentiras, pero no es igual que matar a alguien. No es igual que el drogarse o el ser infiel a mi esposa, pero puedo decir mentiras. Es un pecado chiquito. Es una mentira blanca. Cuando acabamos de leer que por la ley, el más pequeño de los detalles de la ley, si fallamos, somos culpables y malditos por no estar cumpliendo la ley. Suficiente para nosotros es que vayamos al infierno. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, verso 16, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice en el verso 18? A los que no creyeron en Él, ya son condenados. Ya han sido condenados. Si tú no crees en Jesucristo, ya estás condenado a ir al infierno.
No hay obras que puedas hacer para salir del infierno. No hay nada que tú puedas hacer, por más bueno que quieras hacer y obras de caridad, para irte al cielo. No hay manera que alguien te saque de ahí, por más oraciones que haga por ti, por toda su vida. No hay manera de que una persona que ha caído al infierno salga del infierno. Y todo el mundo está condenado en el infierno, porque por las obras de la ley todos somos malditos. Todos. Si no has creído que Jesucristo murió en lugar tuyo, estás condenado a ir al infierno. Cristo nos redimió, pagó, Él se puso en lugar de nosotros, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, como leímos en Deuteronomio, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El pacto es significativo. Y regresamos a lo que estudiamos entonces el miércoles. Y vamos al capítulo 17 de Génesis una vez más, recordando esto. Verso 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. La circuncisión era un pacto, era una señal de un pacto hecho con Abraham, de una promesa de ser bendición para todos nosotros. Pero aquella persona que fuera desechada sería cortada del pueblo. ¿Y qué tiene que ver esto con Jesús y qué tiene que ver con nosotros? Jesucristo murió afuera de la ciudad, no en la ciudad. En Jerusalén, en el templo, fue rechazado. En el palacio del gobernador romano, en el pretorio llamado, fue sentenciado a muerte. Y fue echado afuera, donde fue crucificado en una montaña llamada de la Calavera o el Gólgota, afuera de la ciudad. Les quiero leer esto en Levítico capítulo 16, para que entendamos un poco lo que esto significa. Hoy en día, todavía por el mes de octubre, después del Año Nuevo, hay una celebración que se llama el Yom Kippur. El Yom Kippur es la expiación. Y esta celebración tiene algo que decirnos a nosotros. Capítulo 16. Verso 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados,
poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ya que el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Este es le llamaban el animalito, el macho cabrío de la expiación. Los pecados de toda la gente eran puestos sobre esta cabeza de este animalito, cuando Aarón ponía su cabeza sobre él y lo tomaba de los cuernos. Y había dos, uno era sacrificado en el templo, pero este era llevado afuera de la ciudad, llevado hasta el desierto, donde nadie más lo pudiera ver, a la oscuridad y soledad del desierto, cargado de los pecados. Jesús fue llevado afuera del templo y de la ciudad de Jerusalén, como ese macho cabrío, a morir en la oscuridad, separado de todo lo que era santo, de la presencia de Dios mismo. El templo que estaba en Jerusalén, el templo tenía un lugar que se llamaba lugar santísimo, donde la presencia de Dios estaba ahí. Era la presencia de Dios, estar en la comunión con Dios. Pero Cristo fue llevado afuera de la ciudad, como el macho cabrío, cargando nuestros pecados sobre él, para morir en la oscuridad. Leímos en Lucas claramente que desde la hora sexta a la hora novena, la oscuridad cubrió la tierra. La oscuridad significaba la separación de Dios, de Cristo. Aquel que ha convivido por toda la eternidad con el Padre, al Hijo, por 3 horas estuvo separado de Dios, porque tenía y era pecado. Y la maldición del pecado no puede estar en la presencia de Dios. Por eso Jesús clamó, Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? No estaba simplemente recitando el Salmo 22, pero proféticamente lo cumplió. Lo que estaba sintiendo era la experiencia que jamás había sentido por toda la eternidad, de estar separado del Padre, quien volteó la espalda a él y lo dejó solo en esa cruz. Hasta el momento en que él dijo las palabras, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Entonces volvió a reunirse con él, pero por 3 horas, 3 eternas horas, Jesús sintió el desprecio del Padre, y lo hizo por ti, y lo hizo por mí. ¿Qué hay para ti y qué hay para mí en esto que estamos estudiando el día de hoy? Quiero leerles brevemente en Hebreos capítulo 9, algo más que nos da significado en estas mismas palabras que estamos estudiando en esta noche. 1 al 14, hablando del pacto. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente,
según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En Lucas leímos que cuando el Señor estaba por morir en ese templo, en el lugar que estaba separado adentro del lugar santo, del lugar santísimo, el velo que lo cubría y que impidía a la gente tener acceso a ese lugar, el velo se rasgó de arriba abajo, se rompió por la mitad, de manera que lo que hizo Cristo nos da acceso hoy en día a ti y a mí a la presencia de Dios. ¿Por nuestra justicia? No, por la imposición de la justicia de Cristo en nosotros, porque Él llevó nuestros pecados a la cruz y murió por nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Quieres ver cómo te afecta hoy en día? Pues regresa a Lucas y leamos estos versos para terminar nuestro mensaje del día de hoy. Y espero que tengas una perspectiva un poco diferente a lo que significa lo que estamos el día de hoy conmemorando. Verso 39. Lucas 23. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. La gente quiere a Cristo, quiere que lo salve, pero no sabe de qué. Es que yo no me quiero ir al infierno. Pero sabemos quién es Cristo. Sabemos lo que hizo por nosotros. Apreciamos el valor de su sangre. O simplemente queremos la bendición, pero no estamos dispuestos a dejar nuestro pecado. Sí, ese pecado que tenemos ahí todavía escondido, ¿lo hemos dado al Señor? ¿Se lo hemos entregado? Porque si no lo hemos entregado, si no lo hemos dejado cargar con ese pecado a la cruz, estamos en nuestro pecado y estamos condenados al infierno. O creemos en Cristo y creemos en su sacrificio, o no lo creemos. Note la otra persona. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Este hombre reconocía que esa persona que estaba en la cruz era verdaderamente Cristo. No era un hombre impuesto nada más como una burla, como hacía el otro, sino que entendía que ese era Dios mismo que estaba padeciendo lo que ellos estaban padeciendo. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Este hombre reconoció que era un pecador, reconocía su condición de pecador. ¿La reconoces tú en esta noche? ¿Reconoces que has fallado al Señor? Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Tú y yo merecíamos estar colgados en esa cruz y morir y vivir en el infierno por la eternidad. Mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre, reconociendo que era un pecador, puso sus pecados delante del Señor y le dijo, reconociendo quién era Él: acuérdate de mí. Lo que tú estás haciendo, acuérdate de mí. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Sálvame de mis pecados, sabiendo que iba a morir en esos momentos. Sálvame de mis pecados. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta persona tuvo un final feliz.
Esta persona fue perdonado de sus pecados porque fueron puestos en Cristo, que murió esa misma tarde. Y esta persona está en el paraíso, en la presencia de Dios. ¿Dónde quieres estar tú? Es más, no dónde quieres estar. ¿Reconoces quién estuvo colgado en un madero en tu lugar? ¿Reconoces lo que hizo por ti? Si lo reconoces, aprécialo. Es algo que debemos estar agradecidos por la eternidad, por lo que Él hizo por nosotros. Cualquier pecado que todavía estés cargando, este es el día que tienes que dejarlo a la cruz de Cristo. Lo que esto sea, que te esté estorbando tener esa relación de amor con Él. Vamos a tomar los elementos de la comunión para despedirnos, y voy a leer también en Lucas lo que el Señor hizo por nosotros. Les voy a pedir a los ancianos de la congregación que pasen para repartir los elementos. Sí, por favor. Mientras tomas los elementos y los tienes en tus manos, esperando el momento en que los tomamos, recuerda lo que Jesús hizo por ti. Aprécialo. Aprecia el valor de su sangre vertida por ti. Porque su sangre habla de ese pacto nuevo, de esa reforma que nos da vida eterna a nosotros. Porque si no hubiera sido por esa reforma del pacto de su sangre, nosotros hubiéramos sido cortados como si no hubiéramos sido circuncidados en el corazón. Cortados, como dice en Génesis capítulo 17. Pero no hemos sido cortados, tú y yo hemos sido acercados. Cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, cuando creímos en su sacrificio y en sus promesas, la promesa de Abraham vino a nosotros y somos benditos y ya no somos maldición. Y esa es la gran diferencia entre aquel que cree y que es salvo y el que no cree. Creer a Dios no es lo mismo que creer en Dios. Creer en Dios, el mismo demonio, los demonios creen en Dios, pero creerle a Dios es la diferencia. Recibir lo que Él hizo por ti y por mí. Así que te pido que te pongas a cuentas con el Señor esta noche y entregues tu pecado, eso que te asedia, eso que te impide tener esa relación con Él. Tú sabes qué es. Tú sabes qué es lo que te está estorbando. Entrégalo esta noche. Esa última noche que Jesús pasó con sus discípulos antes de ser crucificado, cenó con ellos abundantemente, como era la costumbre de la Pascua. Una cena larga, una cena en la que se recuerda todas aquellas cosas maravillosas que Dios ha hecho con Israel, de cómo la mano fuerte de Dios los sacó de Egipto con grandes señales. La misma mano que tiene poder para sacarte a ti y a mí de nuestros pecados, porque Egipto representa el pecado. Y esta noche, como esa noche, recordamos lo mismo. Y Jesús les daba a entender que así como
en esa época, el corderito era sacrificado, la sangre era rociada. Él mismo era el cordero que venía, el cordero de Dios que venía a rociar su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Y era necesario hacer un pacto nuevo, un pacto en que la ley dejara de tener poder sobre nosotros, para que la gracia tuviera poder. Así que era por fe y no más por la ley, no por obras para que nadie se jacte, por fe. Y lo selló de la manera en que lo hacemos esta noche, a través de partir el pan y compartir el jugo de la vid. Y lo recordamos con especial cariño y añoranza por lo que representa, que Cristo nos consideró amigos, que quiso que comiéramos de su plato, en señal de una comunión especial entre nosotros y Él, de una amistad sin límites, de un amor que nos lleva a tener también una relación especial con el Padre, por lo que el Hijo hizo por nosotros. Lucas 22, verso 19. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Cada que lo hacemos recordamos que Él murió por nosotros, que Él nos acercó al Padre al morir por nosotros en esa cruz. Tomamos el pan en agradecimiento. Gracias te damos por el fruto de la tierra, Señor, de cual proviene el trigo, del cual proviene este pan que tomamos con acción de gracias. Gracias porque nos recuerda que tú voluntariamente entregaste tu cuerpo para ser herido por nosotros, y por tus llagas somos sanados, limpios, aceptos a la presencia santa del Dios Padre. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Te damos gracias, Padre, por el fruto de la vida. Te damos gracias, Señor, porque representa cosas diametralmente opuestas: la ira de Dios y la promesa de Dios. La ira de Dios, porque el Señor mismo pisará el lagar, la sangre de los que serán pisados, manchará su túnica como cuando se pisa el lagar de la vid. Y al mismo tiempo de la promesa de que la sangre de Cristo vertida en esa cruz es suficiente para limpiarnos de todo pecado y poder entrar al lugar santísimo, limpios, puros, santos. Gracias te damos por lo que has hecho por nosotros, Señor. Porque solamente tú podías hacer lo imposible para el humano.
satisfacer la justicia divina y extender el amor, cumplir toda la ley y otorgar gracia. Bendito seas, solo tú eres Dios Todopoderoso. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomamos. Padre, te damos gracias porque eres tan bueno con nosotros y nos has bendecido, que habiendo estado condenados a ser maldición, tu Hijo amado Jesucristo voluntariamente vino a este mundo y haciéndose maldición por nosotros, pagó por nuestras iniquidades. Te damos gracias y lo recordamos con agradecimiento. Y te damos gloria a ti, Señor, porque tú hiciste lo que era imposible para el humano hacer, por el amor tan grande que nos has tenido. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Bueno, entonces vamos a terminar alabando a nuestro Señor. ¿Por qué no se pone de pie una vez más? ¿Cuántos agradecen al Señor por su amor? Amén, por lo que hizo en la cruz. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz a morir por mí.
Así es, Padre Santo, por eso te adoramos, Señor, por eso te exaltamos, Señor, y por eso te cantamos, Señor, porque reconocemos, Señor, lo que tú hiciste por nosotros, Señor, y te damos gracias, Señor. Sabemos que no hay palabras para describir, Señor, y no nos alcanzaría el tiempo ni todo lo que pudiéramos hacer, Señor, para agradecerte, pero gracias porque tú así lo quisiste, Señor. Que tú lo hiciste todo y no nosotros teníamos que hacer nada. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces, que pase una feliz noche. Gracias, nos vemos el domingo a las 6 de la mañana, no se le olvide.